Finalmente tenemos también duplicado el código que solicita la información que yo quiero para crear los nuevos pacientes. Entonces por acá, por ejemplo, tengo duplicado este código. Solicita nombre, peso y estatura. Solicita nombre, peso y estatura. Y aquí solicita nombre, peso y estatura, además de la posición. Si a mí se me ocurriese, por ejemplo, que los pacientes van a tener, además de nombre, peso y estatura, van a tener, por ejemplo, el año de nacimiento, me tocaría empezar a buscar todos los puntos donde hice solicitud de información para agregarle esa nueva línea. Entonces me tocaría hacerlo aquí, me tocaría hacerlo acá y me tocaría hacerlo acá. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio. Entonces acá tengo, por ejemplo, mi texto. ¿Sí? Aquí tengo mi texto. Entonces, si yo le agregara aquí, por ejemplo, también el año de nacimiento, entonces me tocaría que agregar el campo en la clase paciente, agregar el campo, encapsularlo, pero además de ello, en cada una de estas veces que repetí la solicitud de información, pues me tocaría que incluir también la solicitud de el año de nacimiento. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente definir un método que me cree al paciente que voy a insertar en esa posición. Entonces lo único que puedo hacer es definir, por ejemplo, aquí un método private. Ese método va a solicitar la información y a construir el paciente. Entonces nos va a devolver el paciente. Vamos a decirle aquí que eso me va a retornar un paciente. Y voy a pedirle entonces la información del paciente. Entonces voy a llamar aquí a esto, por ejemplo, qué sé yo, solicitar info paciente. Y entonces aquí necesitaría poner todo esto que viene acá. Me solicita la información y aquí sí tenemos que hacer un cambio. Aquí nos toca crear alguna variable temporal. Vamos a definir una variable del tipo clase paciente. La vamos a construir. Y vamos a llamarle o vamos a asignarle aquí me faltó el nombre. Vamos a asignarle entonces el nombre. El peso. Y la estatura. Y aquí tendremos entonces que retornar a este paciente temporal. Entonces, este método se encarga de solicitar la información y construir un paciente y rellenarlo con esa información. Lo que yo tendría que hacer acá entonces sería quitar esta parte de aquí. Voy a quitar esto de aquí. Y podría reemplazar entonces todo esto. Lo voy a quitar. Y simplemente decirle que paciente en la posición 0, pacientes en la posición 0 es igual a el llamado a este método. Este método construye el paciente y me lo devuelve.
Entonces este paciente temporal va a quedar almacenado aquí en esta casilla que yo le estoy indicando acá. Entonces eso lo hicimos sobre el botón insertar al inicio. Voy a poner el punto de parada aquí, voy a correrlo. Voy a cargar el archivo. Y le doy insertar al inicio. Entonces aquí me va a hacer el llamado a la función solicitar paciente. Si lo doy F8, simplemente se empieza a ejecutar todo esto, pero vamos a hacerlo con F7 para ingresar acá. Entonces si yo le doy F7, entra acá el llamado. Voy a ponerle el punto de parada aquí, para que se detenga aquí. Le voy a dar continuar para que me haga esto rápido. Y aquí entonces me va a pedir la información. Entonces aquí construya ese paciente temporal. F8. Construye el paciente temporal. Guarda la información. Y cuando hace el retorno, F8, vuelve acá. Y pacientes que en la casilla 0 tiene a Juan, va a quedar entonces con lo que yo acabo de insertar. E incremento la última casilla. Entonces ahí me quedó insertado ese nuevo paciente. Lo tenemos otra vez insertar al inicio. Aquí se detuvo. Voy a darle continuar. Y ahí me quedó mi nuevo paciente. Entonces lo que me falta sería reemplazar todos los puntos donde dice solicitud por este llamado. Entonces vamos a buscar. Se carga el archivo. O sea, aquí está el otro punto, aquí es donde hago solicitud de información. Entonces esta solicitud ya no se haría, sino que aquí tendríamos entonces, voy a pegar esto, y aquí decíamos que era pacientes en la posición última casilla más 1, y hago el llamado a solicitar la información del paciente. Y acá donde solicito también nombre, peso, estatura, aquí tenemos la posición. Lo que puedo hacer es quitar esto de aquí. Aquí me va a cambiar un poco el algoritmo. Va a pedir primero la posición y cambiar acá. Y aquí no va a ser en la 0, sino en la variable posición. Aquí me va a cambiar un poquito el algoritmo. Me va a pedir primero la posición, verifica que sea o no válida, y si es válida hace el corrimiento, solicita la información y la almacena en esa parte de la red. Y ahí entonces hemos evitado la duplicación del código. Voy a darle cargar archivo. Y voy a decirle, por ejemplo, que me inserte en la posición 2. Y ahí me solicita entonces la información. Y ahí me quedó ese paciente. Entonces ahora sí, si yo le hiciera el cambio e insertara, por ejemplo, que se digite también el año de nacimiento, lo único que tendría que hacer es modificar mi método para solicitar la información. Solamente debería modificar este método. ¿Sí? Entonces incluiría aquí la línea para solicitar el año de nacimiento, el set para guardar el año de nacimiento, y eso automáticamente se vería reflejado en los llamados subsecuentes a solicitar la información del paciente.